con los circuitos resistivos. Bueno, vamos en primer lugar a copiar lo que es el problema 2 de la prueba formativa sobre circuitos resistivos. En este caso tenemos 3 resistencias, como hemos dicho en el examen única y exclusivamente vamos a trabajar con 3 resistencias. En la tarea si tienen un poco más. En cualquier caso siempre uno comienza buscando la fuente y alejándose lo más posible de ella. Es decir, si el circuito fuera muy largo, la fuente está aquí, por acá sigue muchas partes del circuito, uno se aleja lo más posible de ella y se va acercando a través de sucesivas reducciones serie y paralelo. Pero este circuito es muy sencillo, solamente tiene 3 resistencias. Esta aquí es un error, aquí dice 160, pero en realidad esta es de 480 kiloohmios. Ha sido un error al momento de pasar. Y lo que yo quisiera que tuviéramos presente es que vamos a recordar algunas cosas sobre la reducción de los circuitos. Para recordar primero lo que es la relación que tiene que ver con la resistencia y las dimensiones del elemento resistivo, tenemos que la L está en el numerador, que es la longitud, por lo tanto domina lo que es en la unión en serie, así es que se suma comúnmente la resistencia cuando está en serie, es una suma común, pero cuando está en paralelo, como el factor de área, que es el que domina en las uniones en paralelo, lo que va a hacer es que se sume, lo que nos va a hacer es que se sume como una suma de inversos, tenerlo presente. Entonces, las resistencias en serie, una suma común de las resistencias en paralelo, el inverso de la resistencia equivalente sería la suma de los inversos de las resistencias en este caso. Bien, vuelvo y les repito, esta es una de 480 kiloohmios. Las demás están bien apuntadas. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es que cuando las resistencias están en serie, se va a tener la misma corriente en todos los elementos de la serie. Pero cuando las resistencias están en paralelo, lo que van a tener igual todos los elementos que están en paralelo es el mismo potencial. Creo que ya con esto estaríamos casi en capacidad de empezar a resolver. La gracia es que yo puedo encontrar la corriente y el potencial en cada una de las resistencias a partir de que tengo la resistencia en la fuente y los valores de las resistencias, de los elementos de resistencia. Pero las cosas que yo no conozca las voy a obtener despejando de la expresión de la regla de Ohm, que V es igual a IR, es decir, que el valor del potencial es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Así es que si me hace falta V, yo busco cuál es la I en el elemento y lo multiplico por R. Pero si lo que tengo es V y R, despejo I. Así que la gracia es la siguiente. Uno se coloca lo más alejado que puede de la fuente y ve qué es lo primero que le aparece. En este caso nos aparece elementos resistivos en paralelo. Y yo lo que voy a reemplazar es estos dos elementos. Ya les dije que este es de 480. Voy a buscar una resistencia que reemplace el valor de estas dos resistencias aquí. Eso me va a dar una resistencia acá. Y esta resistencia va a estar en serie con el elemento este de 300. Y finalmente, cuando yo sume esta serie, voy a reducir a una sola resistencia equivalente. Porque la resistencia equivalente es precisamente si yo reemplazara todo el circuito por una sola resistencia, ¿cuánto valdría? Así que primero vamos a ir reduciendo gradualmente. Esto es lo que procede, ¿no? De arriba hacia abajo, es decir, de tener un circuito completo, a irlo reduciendo hasta que quede una sola resistencia. Eso se va a llamar obtener la resistencia equivalente. Y cuando entonces ya yo tenga el valor de la resistencia equivalente, necesitaré entonces
hacer el proceso contrario, es decir, ir desde el circuito más pequeño hacia el mayor, buscando las corrientes y los potenciales que hagan falta. Y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Porque al final me queda el potencial de alimentación o la fuente en serie con la resistencia equivalente. Así que simplemente despejo la corriente. Es lo primero que se va a hacer. Qué pena que la universidad permita estas cosas, Dios mío. Ahora ya tienen puesta una bocina alta como si fuera una fiesta. Y entonces les decía que para pasar del circuito original al siguiente, nosotros vemos que la resistencia de 480, que aquí no está bien escrito, ya lo reemplazaré en algún momento, y la de 240 están en paralelo. Así es que las pongo en paralelo. He puesto 1 y he puesto 160, pero realmente ha debido ser 480. Por fin me doy cuenta en este momento y la reemplazo. Esto valía 480 kiloohmios. Si yo sé que ambas están en kiloohmios, la puedo sumar normalmente, pero que no se me olvide al final poner el resultado también en kiloohmios. Así que es 1 sobre 480 más 1 sobre 240 es 1 sobre 160 y eso es el inverso de una resistencia intermedia a la que yo voy a llamar RA. Es decir, si yo te doy las resistencias R1, R2, R3, las que tú vas buscando le pones letras, RA, RB, RC. Bueno, entonces sí, ahora sí sale la de 160, la de 300 queda igual porque no se le ha tocado, no se le ha hecho nada. Y la de 160 que acabamos de sacar va a estar en serie con la de 300. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que los elementos en serie, la suma de las resistencias es una suma común y corriente. O sea que yo simplemente voy a sumar 300 más 160. Y eso nos va a dar 460 kiloohmios, porque los elementos van a estar en serie. Quiere decir que ya hemos encontrado la resistencia equivalente, que es sumar en serie la de 300 con la de 160. Y recordar que están en kiloohmios. Aunque si no trabajamos con kiloohmios, recordar que escribimos por 10 a la 3 ohmios. Aquí no lo he hecho porque es un poco difícil escribir con mi plumita en esta tablet, pero sí sabemos que aquí le significa 10 a la 3, ¿verdad? Esto es para evitar esa nomenclatura tan larga. Ya tenemos entonces el valor de toda la resistencia del arreglo. Hemos ido al principio 3, las hemos ido reduciendo y ahora nos quedó una sola. En el siguiente paso, como hemos estado hablando, vamos a ir en sentido contrario, es decir, vamos a hacer las asignaciones de corriente y potencial preguntándonos esta resistencia que tengo aquí, ¿de dónde se ha originado? Y si yo sé que se ha originado, porque tengo que ir subiendo a ver de dónde había salido, recuerde que la de abajo es la última, así que voy a ir subiendo a las anteriores y me voy a preguntar, por ejemplo, esta de 460, aquí dice 360, pero es 460, porque es 300 más 160, esto es 460 aquí. Esta de 460, ¿de dónde es que ha salido? Entonces yo me digo, bueno, esta ha salido de un arreglo en serie. Y sabemos que en los arreglos en serie lo que es común es la corriente. Así que por eso voy a buscar esa corriente. ¿Cuánto es? La busco de la equivalente, donde yo tenía 13,8 voltios la alimentación y lo voy a dividir entre el total. Eso va a salir mal allí. Eso es 460. Déjeme verificar si es que lo he pasado mal, pero tenía el cálculo bien. No lo sé. Necesito buscar vamos a detener un poquito lo que es el avance del video para yo verificar ahora que estoy poniéndole el sonido con una
calculadora, bueno, aquí nos dice, hay que verificar si 13,8 voltios entre 460 kiloohmios es en efecto 30 microamperios. Como me dice aquí, vamos a ir viendo. Si no, todo estaría mal y tendría yo que volver a grabar tanto en la tablet como aquí en el Teams. Dios mío, que haya sido un error solamente a la hora de pasar. Aquí ya tengo la calculadora, vamos a ver. Acuérdense que en lugar de decir 360, 300 más 160 en suma común es 460, así que hemos debido dividir 13,8 entre 460 por 10 a la 3. Efectivamente, da 30 por 10 a la menos 6, estaba bien. Quiere decir que lo que hicimos mal fue poner 360 aquí cuando es 460. El asunto es que cuando fuimos ascendiendo nos dimos cuenta que esa de 460 kiloohmios había salido de una serie de 300 con 160 en serie y por lo tanto, como es una serie, las series tienen la misma corriente, por lo tanto las dos tienen 30 microamperios. Ya teniendo la resistencia, cada resistencia por la misma corriente, porque es un solo valor de corriente, entonces yo procedo a despejar para calcular qué potencial hay en cada una de esas resistencias. Para la de 300 kiloohmios yo multiplico 300 kiloohmios por 30 microamperios y voy a obtener en esa de 300 kiloohmios cuánto tiene el potencial. Hago lo mismo con la de 160, la multiplico por 30 micros porque ambos son de la misma serie, tienen la misma corriente como lo hemos repetido. Y por lo tanto entonces nos va a quedar que se ha repartido, esos 13,8 se han repartido entre esas dos resistencias y así debe ser porque ese 13,8 que es la información del potencial en realidad lo que nos da es alguna información sobre la energía que porta cada carga en este circuito. Por lo tanto, debe conservarse, perdón, no la carga, la energía. La carga debe conservarse en los elementos en paralelo, la suma de las corrientes, que son la variación de carga en el tiempo, nos dará entonces, la suma será la corriente total, que en este caso es 30 microamperios. Fíjense que la de 160 kiloohmios va a tener 4,8 voltios y la de 300 kiloohmios va a tener 9 voltios. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Nosotros tenemos ahora que la suma de ambas debe dar 13,8, en efecto lo da. 9 voltios más 4,8 voltios de 13,8, con lo cual se verifica la conservación de la energía en este problema. Pero esa de 160, ¿de dónde había salido? Seguimos subiendo porque ya habíamos resuelto todas las incógnitas que tenía el circuito intermedio segundo de abajo hacia arriba. Ahora vamos al primer circuito, que es el tercero de abajo hacia arriba. Y nosotros vemos que esa de 160 provino de una de 480 kiloohmios con otra de 240 kiloohmios en paralelo. Y entonces aquí recordamos que en paralelo lo que es igual es el potencial. Así que el potencial que hemos calculado de la de 160, que lo calculamos que era 4,8 voltios, automáticamente lo asignamos a las dos resistencias que quedaban pendientes de averiguar su valor, porque son las que originaron esa de 160 que ya habíamos calculado. Quiere decir que en ese caso lo que va a ser es el mismo potencial, es decir, la de 240 kiloohmios y la de 480 kiloohmios, ambas tienen 4,8 voltios como potencial. Entonces la única incógnita que nos está quedando es la corriente que va a haber en cada una de ellas. Y si nos fijamos, la de 300 kiloohmios, por allí iba pasando la corriente original, que era de 30 microamperios, o sea que esta se va a dividir en proporción a la resistencia. Obviamente la resistencia menor pasará mayor corriente y la resistencia mayor pasará menor corriente. Así que simplemente tenemos que calcularla a partir de la relación de Ohm, que V es igual a I por R, y entonces despejando I va a ser V entre R.
En este caso, V, como hemos dicho, es 4,8. 4,8 entre 480 kilos nos dará una corriente y 4,8 voltios entre 240 kilo ohmios nos dará la otra corriente. Y sabemos que la suma de esas corrientes ha de ser a la corriente que está circulando como equivalente o corriente total, porque debemos entender que tiene que darse una conservación de la carga. Y aunque no estamos midiendo directamente la carga, sí estamos midiendo la corriente, que es una estimación de su variación en el tiempo, la variación de la carga en el tiempo. Y la variación de la carga en el tiempo, pues sabemos que al final debe conservarse la carga. De manera entonces que ahora sí ya tendríamos esto completo, ¿verdad? Se ha demorado un poco en aparecer las imágenes. Bueno, estas cosas tienen que ver pues con la rapidez de transmisión de los datos. Ya esto lo hemos dicho. Estamos dividiendo por un lado 4,8 voltios entre 480 kilo ohmios y eso nos va a dar 10 microamperios para la resistencia mayor y algo un poco mayor nos debe dar en la resistencia menor, ¿verdad? Que es 4,8 voltios. Vamos a borrar esto aquí para que nos quede registrado, pues entonces que estamos calculando la corriente en el elemento de 240 kilo ohmios, 4,8 voltios entre 240 kilo ohmios nos va a dar 20 microamperios. Y luego se confirma lo que es la conservación de la carga, porque si nosotros tenemos en el circuito 30 microamperios y se divide en el camino aquí donde se da esta división en paralelo, se divide en una de 10 y una de 20, se conserva. Así que finalmente los datos nos han quedado de la siguiente manera. Para la resistencia 1, que era la que nosotros teníamos de 300 kilo ohmios, nos daba pues 30 microamperios, era la corriente que estaba circulando antes de la división. En el camino en paralelo se dividen las corrientes y nos salió que era de 9 voltios el potencial. Para R2, que habíamos dicho que era de 480 kilo ohmios, aunque nos confundimos varias veces, pues nos salió que la corriente era de 10 microamperios y el potencial de 4,8 voltios. Y finalmente, la de 240 kilo ohmios, pues tenía el doble de corriente porque era la mitad de la resistencia. Y obviamente 4,8 voltios porque se encontraba en paralelo con la de 480. De esta manera, pues, vendrá en el examen un arreglo de 3 resistencias. Bien puede ser que se comience reduciendo un paralelo y después se ponga en serie, o lo contrario, que reduciendo primero una serie y haciendo finalmente en paralelo.